Ahora, ¿cuál es la relación entre nuestros derechos y el Estado o estas instituciones que hemos creado? Pues bueno, aquí la idea básica es que los derechos de nosotros, ¿no? Los derechos fundamentales, los derechos del ciudadano, son de alguna manera una cara de una moneda que tiene en su contraparte las obligaciones del Estado. ¿A qué nos referimos con esto? Que cuando a nosotros, ¿no?, se nos reconoce, o cuando nosotros luchamos, o cuando logramos que se reconozca algún derecho fundamental, eso implica necesariamente que el Estado está obligado a realizar ciertas cosas, pero al mismo tiempo a abstenerse de realizar estas otras. Podemos poner, por ejemplo, el derecho al voto. Si lo pensamos, ¿no?, el derecho al voto, que nosotros podamos elegir a nuestras autoridades en elecciones democráticas, periódicas y libres, implica un enorme esfuerzo por parte del Estado. ¿Por qué? Porque alguien tiene que instalar las casillas, alguien tiene que contar los votos, alguien tiene que capacitar a las personas que van a estarlos contando. Incluso podríamos decir que necesitamos tribunales para resolver los conflictos que se generen con relación a las elecciones. Entonces, en ese sentido, las casillas, el conteo de votos, los tribunales para resolver estas impugnaciones o estas controversias demandan acciones positivas del Estado. El Estado tiene que invertir recursos, tiene que capacitar, tiene que tener funcionarios, tiene que tener instituciones y tiene que tener procedimientos. Pero al mismo tiempo, el Estado tiene ciertas obligaciones negativas, es decir, cosas que no tiene que hacer. Si nosotros queremos vivir en una democracia en la cual el voto sea libre y secreto, pues eso implica necesariamente que ningún agente estatal, ningún funcionario público, ningún gobernador, ningún policía, ningún tipo de burócrata, de alguna manera nos termine presionando, coaccionando o condicionando nuestro voto, ¿no? Entonces, ahí vemos de manera muy clara que por un lado tenemos nuestro derecho a votar, del otro tenemos obligaciones del Estado y dentro de esas obligaciones del Estado hay acciones positivas y hay acciones también negativas. Eso pasa con todos los derechos, pasa con los derechos de primera generación, pasa con los derechos de segunda generación e incluso pasa con esta tercera generación de derechos, ¿no?, o derechos digitales, medioambientales, de reconocimiento cultural. Pongo un ejemplo muy rápido, ¿no? Hay algunos estados de la República que han reconocido, ¿no?, el derecho a acceder a Internet, ¿no?, pensando que hoy en día el acceso a Internet es una de esas condiciones materiales básicas que necesitamos como ciudadanía para cumplir nuestro plan de vida y una enorme cantidad de funciones. Pues bueno, en principio hay una obligación del Estado de no interferir con nuestro acceso a Internet, ¿no? Si el Estado intenta de repente controlar el contenido, ¿no?, de Internet o nuestro acceso a cierto tipo de contenidos, si impone impuestos extremadamente altos para acceder y para contratar a servidores, a proveedores de Internet, pues obviamente ese es cierto tipo de acciones que entorpecen nuestra libertad para acceder al Internet. Y en ese sentido diríamos, si reconocemos que el derecho a acceso a Internet es un derecho fundamental, un primer conjunto de obligaciones que tendría el Estado es precisamente no interferir de manera indebida en el goce de nuestros derechos. Pero al mismo tiempo, si pensamos que el derecho de acceder a Internet es un derecho fundamental y así lo establecemos en una constitución local o en una constitución federal, también hay otro conjunto de acciones ya no negativas, sino positivas que tendría que realizar el Estado. Piensen ustedes nada más, ¿no?, en el costo que tendría, por ejemplo, ¿no?, la infraestructura para poder ofrecer Internet gratis en las plazas públicas, ¿no? Podríamos estar de acuerdo que quizás sea una fantástica idea, habrá quien esté a favor y habrá quien esté en contra. Pero si algún día se reconoce ese derecho, se pone en una constitución, eso va a tener una consecuencia que es que el Estado va a estar obligado en principio a proporcionar toda esa infraestructura o por lo menos buena parte para que ese derecho pueda ser efectivo, ¿no? Entonces, de nueva cuenta, nuestros derechos y las obligaciones del Estado son dos caras de la misma moneda y no olvidemos eso, ¿no? Hay obligaciones de hacer y de no hacer con todos nuestros derechos.